Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local y qué bueno que se puedan conectar a esta, la última charla de nuestra serie Claridad en el Camino, conociendo el propósito de Dios. Y creo que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Es un propósito que no está enfocado en que tengamos más, sino es un propósito que está enfocado en que nos convirtamos en alguien más. Jesús siempre invitó a que lo siguieran para que pudiéramos convertirnos en aprendices de Jesús. Jesús hoy nos invita a que lo sigamos y que nos podamos convertir en alguien más, que nos podamos convertir en aprendices de Jesús. Y lo que hemos visto en el transcurso de toda esta serie es que hay tres elementos que necesitamos para volvernos aprendices de Jesús. El primero es estar con Él. Y durante la segunda charla hablamos de cómo podemos estar con Él. El segundo es siendo más como Jesús, cómo podemos ser más, cómo podemos ser transformados. Y hablamos de la transformación y de las fuerzas que nos transforman. Y hoy quiero hablar en esta última charla de la serie es de cómo podemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Cómo podemos vivir como Jesús vivió? Y lo podemos ver en la vida de los discípulos. Los discípulos fueron aprendices de Jesús. Los discípulos pasaron 3 años con Él, estuvieron con Él. Los discípulos empezaron a ser como Jesús. Y la última etapa que vieron los discípulos, los aprendices de Jesús, es que empezaron a ser las cosas que Jesús hacía. Y lo vemos claramente en Hechos. Miren, hay una historia en Hechos que me fascina. Es una historia que está en Hechos 5. Y lo que sucede en Hechos 5 es que están los discípulos. Jesús fue crucificado, murió, resucitó, fue con los discípulos y les dijo: muchachos, ánimo, regresen a Jerusalén y van a hacer las cosas que yo hice. Los discípulos se animaron y fueron a Jerusalén de nuevo, en un ambiente hostil, en un ambiente que los estaba buscando, en un ambiente donde había riesgo de muerte, y ellos deciden regresar a Jerusalén para vivir y hacer las cosas que Jesús había hecho. Y estando en Jerusalén hay una historia que está en Hechos 5. Y la historia es que ellos están en el pórtico de Salomón. Se reunían multitudes a escuchar los discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se paraba, daba discursos, daba sermones y habían multitudes. En Hechos lo que vemos es que los discípulos hacían lo que Jesús hacía y daban sermones y habían multitudes. Y esto es lo que pasa en Hechos 5. Pero hay algo que me encanta y me fascina de esta historia y está en los detalles. Dice que estaban en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es el lugar, es uno de los lugares donde Pedro niega a Jesús. Y 2 meses después, en Hechos 5, lo que nosotros nos damos cuenta es que Pedro está haciendo milagros. La sombra, la gente llevaba a los enfermos y buscaba que la sombra de Pedro pasara por encima de la gente que estaba enferma. ¿Y qué sucedía? La gente era sanada porque Pedro estaba haciendo lo que Jesús hizo. Y miren, es lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para mi vida, y es que podamos experimentar milagros, es que podamos hacer lo que Jesús hizo. Y eso fue lo que vivieron los aprendices de Jesús. Y lo que hoy vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar en hablar, es ¿qué es lo que tiene que suceder para que mi vida pueda reflejar y que podamos hacer lo que Jesús hizo? Y volvemos a un elemento que era un elemento del que hablaba la charla pasada, y es: hay fuerzas que nos forman.
Hay fuerzas que hay fuerzas que te forman a ti, que me forman a mí. Y lo que debemos entender es que estas fuerzas que nos forman, nosotros no somos intencionales en que esas fuerzas nos formen. Nuestro proceso de transformación y nuestro proceso de ser más como Jesús es muy poco intencional. Pero de la mano de Jesús podemos trabajar para que esas fuerzas puedan ser transformadas. Y si esas fuerzas son transformadas, con el tiempo vamos a empezar a vivir y hacer lo que Jesús hizo. Y vamos a poder ver milagros en nuestras vidas. Y vamos a poder ver milagros en nuestra vida interior. Y vamos a convertirnos en alguien más. Vamos a convertirnos en Jesús. Y para recordar cuáles son las fuerzas que nos transforman, eran las historias que creemos, las relaciones que construimos, los hábitos que practicamos, y que estos elementos están en un ambiente, en el ambiente donde nosotros estamos físicamente. Son fuerzas que a nosotros nos transforman, pero miren, de la mano de Jesús, estas 4 áreas, estas 4 fuerzas pueden ser transformadas. Y al momento en que son transformadas, podemos, en un proceso lento, pero seguro, podemos ser transformados y ser más como Jesús. Y debemos reconocer que el problema no está en que tengamos un deseo, en que tengamos una intención de poder vivir como Jesús, de poder hacer como Jesús. Seguro todos hoy en día, si nos preguntan, decimos sí, queremos vivir como Jesús, queremos hacer las cosas que Jesús hizo. Y lo que en nuestras vidas nos damos cuenta es que algunos de nosotros arrancamos con mucha fuerza, pero después de un tiempo sentimos que estamos retrocediendo. Y es posible que nuestro anhelo siga fuerte, pero en nuestro día a día vemos que retrocedemos. Y es porque estas fuerzas que no controlamos y que son en las que somos poco intencionales en trabajar, empiezan a afectarnos. Y en vez de llevarnos a que podamos ser más como Jesús y hacer las cosas que Jesús, empezamos a retroceder. Y es porque nuestro proceso de formación espiritual muchas veces es poco intencional. Hoy la gran pregunta que quiero resolver es ¿cómo estas fuerzas que me transforman de la mano de Jesús pueden ser diferentes? Y lo vamos a ver a través de las prácticas que Jesús hacía. Y lo vamos a ver a través y a la luz de la vida de los discípulos y especialmente de Pedro. Y para comenzar, debo recordar que Jesús vino para hacernos libres. Jesús vino para que yo sea libre y para que tú seas libre. Y Jesús no quiere llenarnos ni de rituales ni de religión. Él quiere que tú y yo seamos libres. Esto no quiere decir que como aprendices de Jesús, nosotros tengamos unos hábitos, que nosotros podamos desarrollar las prácticas que Jesús hizo. Y el secreto de cómo está en que seamos muy intencionales en hacer las prácticas que Jesús hizo. Y que están relacionadas directamente con las fuerzas que nos forman. Primero vamos a hablar acerca de los hábitos. Porque los hábitos hacen algo en mí. Las cosas que yo hago hacen algo en mí. Y miren, Jesús tenía claro los hábitos que lo llevaron a hacer milagros. Tenía claro los hábitos que lo llevaron a poder ver milagros en su vida, a vivir de una manera en la cual estaba conectada 100% con Dios. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer intencionales en los hábitos que nosotros hacemos. Hay 3 hábitos que Jesús practicaba y son 3 hábitos que nosotros debemos de tener. El primero
el descanso. Es un hábito que todos debemos de tener, que Jesús tuvo. Y nuestra transformación espiritual, este viaje espiritual debe comenzar con descanso. El cansancio nos desenfoca y nos enferma y no nos permite ver el panorama completo de lo que Dios está haciendo. El descanso es esencial para los aprendices de Jesús. Era un hábito que practicaba Jesús y es un hábito que tú y yo tenemos que hacer. El segundo hábito es que debemos practicar la soledad. La soledad es la puerta a la comunión con Dios. Me encanta la soledad. Y muchas veces no queremos estar solos. Queremos estar conectados a las redes sociales. Queremos estar con personas. Queremos salir porque nos sentimos incómodos cuando estamos solos. Pero hoy recordar que Jesús buscaba estar fuera de distracciones y Él quería estar solo para poder tener un tiempo de descanso y de soledad. Un hábito que practicaba Jesús y es un hábito que tenemos que practicar nosotros. Y el tercer hábito que practicaba Jesús era el hábito del ayuno. Cuando yo ayuno, literalmente estoy orando con mi cuerpo. Estoy ofreciéndole a Dios adoración, una adoración de quién soy yo. Y estamos practicando el sufrimiento. Y a través del ayuno aumentamos nuestra capacidad de alegrarnos en todas las circunstancias. El ayuno. Y Jesús practicaba el ayuno. Estos tres hábitos pueden ayudar a transformar lentamente los hábitos que tú tienes, los hábitos que te están formando. Segundo, historias que creemos. Y hay tres prácticas que debemos hacer para lograr cambiar las historias que nosotros creemos. El primero es la oración. El primero es que yo pueda hablar a Dios, que pueda hablar con Dios, que pueda escuchar a Dios. Y sobre todas las cosas, es que yo pueda estar con Dios. Es a través de la oración y de los momentos de oración que yo puedo estar en comunión con Él. El segundo hábito que yo debo hacer para transformar las historias que yo creo es leer la Biblia. Es poder leer la Biblia y la Escritura. Y miren, cuando yo empiezo a leer la Escritura, empezamos a ver el mundo como Jesús lo ve. Empezamos a escuchar las historias que Él contaba. Empezamos a pensar como Jesús pensaba y empezamos a sentir como Jesús sentía. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos abiertos a que de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, podamos pensar de una manera diferente. Y el tercer y último hábito que podemos tener para cambiar las historias que creemos es que yo me convierta en una historia para otras personas. Es que yo pueda empezar a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Jesús al final, el último discurso que dio es: vayan y hagan discípulos, vayan y cuenten las buenas noticias a todo el mundo y hagan discípulos, vayan y testifiquen, cuenten de su historia. Hoy, ¿cuáles son las historias que creemos? Y debemos empezar a creer la historia de que Dios está haciendo algo increíble en mi vida y que debo contarlo. ¿Y cómo puedo contarlo? Puedo contarlo a partir de la hospitalidad. Que tú y yo podamos tener más hospitalidad.
y que podamos tener más hospitalidad en medio de una cultura que a veces es muy hostil, y que nosotros podamos convertirnos en personas que brindan amor, aceptación, calidez y generosidad. Miren, debemos buscar que nuestros hogares, que nuestras mesas, que nuestras vidas puedan contar una historia de la bondad de Dios a las personas que están rotas, que están perdidas y que no tienen esperanza. Eso hacía Jesús. Y por último, las relaciones que construimos. Lo que nosotros vemos en la vida de Jesús y lo que nosotros vemos en la vida de los discípulos es que había un sentido de comunidad y había un sentido de estar en medio de aprendices de Jesús. Y debemos reconocer que no fuimos creados para seguir a Jesús solos. Fuimos creados para volvernos aprendices de Jesús en comunidad. Debemos de tener compañeros en este proceso, en esta travesía de formación. No puedes estar solo. Es que cuando estoy en comunidad es que yo aprendo a amar, es que yo aprendo a dar, es que yo aprendo a perdonar. Cuando estoy en comunidad, que tú no estés solo, sino que tú puedas estar en comunidad. La segunda práctica que hacía Jesús a la hora de construir relaciones es que era generoso. Era generoso. Y es posible que sea una de las prácticas que más alegría y más gozo nos pueda traer. Porque cuando nosotros damos a otros, somos partícipes de lo que Dios está haciendo en este mundo. Somos participantes del amor de Dios en la vida de otras personas. Que hoy puedas ser generoso. Que hoy tú puedas ser generoso con tus recursos. El dinero, el tiempo, habilidades, pero que puedas dar a otros. Y por último, que esta fue la manera en que Jesús cambiaba sus relaciones, en la manera en que Jesús construía relaciones, es a través del servicio. Y Jesús mismo lo decía. Jesús decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio es algo que practicaba, es algo que vivía Jesús. Y el servicio no solo tiene el potencial de transformar mi entorno en el momento en que yo sirvo y agregarle valor a las personas y a los lugares. No solamente tiene ese poder, sino que el servicio tiene el poder de sanarnos, de transformarnos a nosotros mismos. Si nosotros logramos tener estas prácticas en estas tres fuerzas, vamos a poder tener algo que es esencial para transformar nuestro ambiente. Y es que vamos a ser conscientes y vamos a estar conectados con el Espíritu Santo. Y vamos a poder reconocer que nosotros traemos lo divino a lo cotidiano. Que nosotros podemos transformar de la mano de Jesús y por el poder del Espíritu Santo podemos transformar nuestro ambiente. Y podemos llegar a lugares donde el ambiente es hostil y podemos traer hospitalidad. Podemos llegar a ambientes donde hay rencor y rabia, ira, y podemos traer perdón. Podemos llegar a lugares donde hay tristeza, hay decepción, y podemos traer alegría. Y a través de poder conectarnos, a través de estas prácticas que Jesús hacía, en las historias que creemos, en los hábitos que practicamos y en las relaciones que construimos, podemos llegar a nuestro ambiente y hacer las cosas que Jesús hacía y vivir como Jesús lo hacía. Y vamos a poder traer el cielo a la tierra. Vamos a poder vivir en lo divino, en lo cotidiano. Y esto es
lo que vivieron sus aprendices. Esto fue lo que vivieron sus discípulos. Y esto es lo que nosotros vemos en Hechos. Las historias de Hechos de sus discípulos es que ellos pudieron traer el cielo a la tierra. Ellos hicieron lo que Jesús hizo en esta tierra. Y en ese elemento vamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida. 3 tips prácticos que ustedes se pueden llevar. El primero es: comienza donde estás. Hoy, ¿qué puedes hacer hoy? Hoy puedo empezar a ser generoso. Hoy puedo empezar a tener soledad. Hoy puedo empezar a descansar. Hoy comienza en lo que puedes hacer hoy y arranca. Hoy puedes empezar a leer la Biblia. ¿A dónde puedes arrancar hoy? Y comienza por ahí. Primer consejo, tip práctico. El segundo, recordar que progreso es progreso, aunque sea poco. Hoy no tienes que tener grandes avances. Hoy que poco a poco puedas ir construyendo. Y el tercero y último, hazlo en comunidad. No lo hagas solo, hazlo en comunidad. Hazlo con otros. Y si estás en local en casa, es un lugar increíble donde tú puedes comenzar. Mis 3 takeaways. El primero, hay fuerzas que nos transforman, pero de la mano de las prácticas de Jesús pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. Mi segundo takeaway. De la mano de Jesús, mis hábitos, mis relaciones y las historias que creo pueden ser transformadas. Y al ser transformadas, poco a poco voy a vivir lo que Jesús vivió. Y mi último takeaway. El ambiente en el que estoy, a través de lo que Jesús puede hacer en mi vida por el poder del Espíritu Santo, tiene el potencial de ser completamente diferente. Y en mi ambiente puedo ver milagros en mi vida. Hoy, para cerrar la serie, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas tener claridad del propósito que Dios tiene para tu vida. Que tú puedas ver que Jesús y Dios no quieren darte más, sino que Él quiere que tú te conviertas en alguien más. Y en el momento en que empezamos a caminar en ser alguien más, encontramos propósito, encontramos plenitud, encontramos seguridad, paz, alegría, gozo. Que tú y yo podamos vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar orando. Y Dios, gracias Dios por lo que tú nos has dado en este tiempo. Gracias Dios por lo que hemos aprendido. Que podamos vivirlo y que tú nos puedas transformar y que tu Espíritu Santo haga algo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao. Nos vemos dentro de 8 días en las experiencias presenciales en Sogamoso y en Bogotá. Nos vemos en local online y toda la comunidad que está conectada en online. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. Chao.